Desde que tengo uso de memoria, el mundo se me presentaba con una capa adicional que solo yo podía ver. Una delgada membrana de realidad paralela, habitada por espectros que se adherían a los vivos como parásitos invisibles, anunciando un final inminente. Eran cosas deformes, concebidas en una pesadilla de tormento y dolor. Aprendí a guardar silencio sobre ellos muy pronto, después de la primera vez que mi visión encontró a una de esas criaturas, y el mundo real me demostró que mi verdad era solo una locura para los demás. Tenía tan solo 7 años. Recuerdo llegar al hospital y sentir el olor característico que abundaba siempre allí, una mezcla de desinfectante agrio y el aroma estancado del aire acondicionado. Mi abuelo llevaba semanas internado, con sus pulmones batallando una infección que lo consumía lentamente. Mis padres me llevaron para una última visita, sus rostros marcados por una resignación que yo no comprendía del todo a mi temprana edad. Caminamos por pasillos largos y silenciosos, nuestros pasos pequeños haciendo eco, mientras yo sentía el frío de los azulejos a través de la suela delgada de mis zapatos. Al doblar la esquina que llevaba hacia la habitación de mi abuelo, ahí estaba. Una figura antinatural, erguida junto a la puerta, que parecía parpadear fuera de su misma existencia como una imagen de televisión con mala recepción. Su forma era animalística, una estructura ósea expuesta y ensangrentada, y con extremidades alargadas que mecía en un movimiento errático. Carecía de un rostro definido, solo tenía una cavidad oscura donde debería haber una cabeza, y aún así daba la sensación de que poseía la habilidad de ver, ya que era evidente que estaba buscando algo. La criatura no parecía notarme ni a mí ni a mis padres, y ellos tampoco reaccionaron en lo absoluto a la presencia de aquel monstruo. Yo me detuve en seco, mi mano apretando la de mi madre con tanta fuerza que ella me miró extrañada. «¿Qué pasa, Damián?», preguntó, su voz suave pero cansada. Apunté con un dedo tembloroso a la criatura y dije: «Hay una cosa ahí». Mi padre siguió con sus ojos la dirección en la que señalaba, luego me miró con una mezcla de preocupación y paciencia. «No hay nada, hijo. Vamos, entremos». No puedo decir que estuviera equivocado, ya que la cosa había desaparecido por completo en ese instante, pero incluso antes de desvanecerse ninguno de los dos la había podido ver. Mi madre me guió hacia adentro, pero yo no quitaba los ojos del lugar donde aquella aparición había existido, dejando una mancha de horror en el ahora vacío corredor. Dentro de la habitación, el ambiente era denso con los sentimientos de impotencia de mis padres. El pitido rítmico del monitor cardíaco marcaba las pulsaciones de mi abuelo, como un reloj siniestro midiendo el tiempo que le quedaba de vida. El anciano yacía en la cama, pálido y delgado, con una máscara de oxígeno cubriendo casi todo su rostro. Mis padres se acercaron a saludarle, susurrando palabras de aliento que para mí sonaban huecas, y que mi abuelo, sumido en un sueño profundo por la medicación, no podía oír. Yo me quedé cerca de la puerta, incapaz de moverme, porque la criatura se había desplazado. Ahora estaba dentro de la habitación, al otro lado de la cama de mi abuelo, con su forma más definida que antes, más sólida, pero aún se desvanecía y reaparecía en el mismo lugar, una distorsión en el tejido de la realidad que mis ojos de niño luchaban por procesar. Otra vez, nadie más parecía notarla, pese a estar a centímetros de distancia. Las enfermeras entraban y salían, ajustando los sueros y revisando los monitores, y sus cuerpos atravesaban el espacio ocupado por la criatura sin ninguna interrupción, como si para ellos ese lugar estuviera vacío. El ente formado de hueso se mantenía allí, inmóvil ahora, como una presencia silenciosa y ominosa. Una bestia acechando a su presa, esperando el momento oportuno. Pasé un rato observando, sintiendo una mezcla de fascinación y un miedo primordial que me impedía moverme o hablar. Después de unos minutos, la criatura levantó una de sus manos esqueléticas y la acercó lentamente al pecho de mi abuelo, aunque sin tocarlo. Sus dedos largos y afilados se detuvieron a una corta distancia de la piel del anciano. En ese momento, mi abuelo agitó la cabeza en sueños y emitió un gemido débil. La bestia inclinó su cabeza sin rostro hacia el hombre en la cama, y en ese instante, los ojos de mi abuelo se abrieron de par en par. No me miraban a mí ni a mis padres. Miraban a la criatura. Una expresión de terror puro,
un terror que nunca había visto en un rostro humano, deformó sus facciones. Vi el pánico reflejado en sus pupilas, un reconocimiento espantoso de la presencia que solo él y yo podíamos ver. Su boca se abrió en un grito silencioso detrás de la máscara. La criatura extendió una de sus garras y, en un movimiento rápido, pareció atrapar algo etéreo que se elevaba del cuerpo inerte. Luego, de la misma forma con la que había llegado, se desvaneció por completo. Y entonces, el pitido del monitor se convirtió en un zumbido largo y continuo. Una línea recta y verde reemplazó las ondulaciones de su corazón. Los médicos y enfermeras entraron corriendo, empujándonos hacia un lado, pero ya era demasiado tarde. El caos se apoderó de la pequeña habitación, pero para mí, todo el sonido se desvaneció. Solo veía a mi abuelo, con sus ojos todavía abiertos de par en par, mirando el espacio que la criatura ocupaba segundos antes. La aparición se había desvanecido. Su trabajo, al parecer, había concluido. Mi madre sollozaba contra el pecho de su esposo, y los doctores escribían notas en sus expedientes. Nadie más la había visto. Nadie más sentía el frío que había dejado a su paso. Intenté preguntar a mis padres más tarde, en el silencio tenso de nuestro coche camino a casa. Les describí la cosa esquelética, la sangre en sus huesos, la forma en que mi abuelo la había visto, pero mis palabras, balbuceadas por el trauma y la confusión de un niño, fueron recibidas con miradas de pena. Mi padre condujo con los ojos fijos en la carretera, con sus nudillos blancos sobre el volante. Mi madre se giró desde el asiento delantero, con los ojos llenos de una lástima que me dolió más profundamente que la incredulidad. Fue solo la conmoción, Damián, dijo con voz suave. A veces, nuestra mente juega con nosotros cuando estamos tristes. No fue eso. Él también la vio, el abuelo la vio, repliqué angustiado. Estabas asustado, cariño. Es normal imaginar cosas. Creyeron que era una fantasía, una reacción infantil ante el trauma de ver morir a un ser querido. Ese día aprendí una lección fundamental. Mi visión era una carga solitaria. Las demás personas no la entendían, la atribuían a una imaginación hiperactiva, a un trauma o, a medida que crecía, a algún tipo de trastorno mental. Lo que veía era un secreto que debía guardar, una carga que nadie más podría comprender o compartir. Con los años, las apariciones continuaron. Una vez, desde la ventana de mi habitación, vi una criatura parecida a un insecto gigante, construido a partir de exoesqueletos blanquecinos, merodeando en un callejón cercano. A la mañana siguiente, las noticias informaban de un hombre que había sido hallado apuñalado en ese mismo lugar. Cada visión era una confirmación aterradora de mi realidad y un recordatorio de mi aislamiento. Mi madre, en un raro momento de confesión, me contó que había estado técnicamente muerto durante varios minutos cuando era solo un bebé, tras complicaciones en el parto. Los médicos estuvieron a punto de darme por perdido, pero lograron revivirme milagrosamente. Siempre sospeché que aquella visita al umbral de la muerte me había dejado con esta puerta entreabierta, esta capacidad para ver a los carroñeros del alma. No estaba seguro y no lo entendía, pero, con el tiempo, dejé de intentar hallar una explicación. Simplemente lo acepté como una maldición, un don endemoniado que no deseaba poseer. Aprendí a vivir con mis secretos, a construir una fachada de normalidad. La única grieta en ese muro era Sebastián. Nos conocimos desde la infancia, y a diferencia de todos los demás, él nunca me trató como a un lunático. Cuando en un momento de confianza, le conté fragmentos de lo que veía, no me creyó del todo, pero tampoco me despidió con una explicación psicológica. Se limitó a escucharme, a fruncir el ceño y a decir algo como, «Eso es muy raro, amigo. Pero si vuelves a ver una, avísame». Su escepticismo era una forma de aceptación, y gracias a ello, nuestra amistad se fortaleció, convirtiéndose en el único refugio seguro que conocía. Juntos, atravesamos la escuela y ahora compartíamos las aulas de la universidad, dos jóvenes con el futuro por delante, mientras yo cargaba con el conocimiento de un final que se acechaba en las sombras, invisible para todos menos para mí.
Ese recuerdo de mi abuelo y de las criaturas que acechaban a las personas cercanas a su fin, se convirtió en el telón de fondo de mi vida, una verdad secreta que cargaba en silencio. Años pasaron sin incidentes, y la normalidad que vestía como una máscara a diario se convirtió en la realidad que tanto anhelaba. Si no ocurrían muertes a mis alrededores, las criaturas no tenían razón de mostrarse cerca de mí. La universidad me ofreció una rutina, una estructura dentro de la cual los recuerdos de mi extraña visión parecían menos reales. Sebastián era mi cómplice en esta farsa, su presencia un recordatorio constante de que podía existir una conexión humana más allá de mis secretos. Él nunca me presionó para obtener más detalles y simplemente aceptaba mis rarezas como otra faceta de nuestra amistad, aunque las menciones de este tema habían cesado hacía ya mucho tiempo. Una noche lluviosa de noviembre, la ciudad se convertía en un mosaico de luces de neón reflejadas en el asfalto mojado. Salíamos de la biblioteca después de una sesión de estudio maratoniana para el examen final de anatomía. El cansancio pesaba sobre nuestros hombros, un agotamiento familiar y reconfortante. Sebastián conducía su viejo sedán, y el ritmo constante de los limpiaparabrisas era la única música que rompía el silencio en el coche. Las gotas de agua golpeaban el techo y los cristales, un tambor suave y constante que me adormecía. Observaba las calles deslizarse fuera de mi ventana, las luces de los faros de los coches en sentido contrario creando estelas cegadoras y efímeras en la oscuridad. Nos acercábamos a una gran intersección, una de las más transitadas de la ciudad. El semáforo se puso en amarillo y Sebastián redujo la velocidad, deteniéndose suavemente cuando la luz cambió a rojo. El motor del coche vibró suavemente mientras esperábamos. A mi lado, Sebastián bostezó, ajustando el volumen de la radio, donde un locutor hablaba en voz baja sobre el pronóstico del tiempo. Todo era mundano, predecible y seguro. Fue en ese instante de pausa, en esa quietud forzada por la luz roja, cuando el mundo que conocí se desmoronó. Lo vi de pie en el centro de la intersección, entre las líneas que separaban los carriles, mientras los vehículos se deslizaban a su lado y a través de él. Una figura que se alzaba hasta la altura del poste del alumbrado. Una estructura caótica de huesos humanos fusionados en una torre viviente de putrefacción y podredumbre. No era como ninguna de las otras criaturas que había visto jamás, parpadeantes y etéreas. Esta poseía una solidez aterradora, una presencia que desafiaba las leyes de la física y un tamaño descomunal incomparable a las apariciones previas. Podía distinguir las costillas que formaban su torso, cráneos incrustados en sus piernas y brazos, y falanges entrelazadas creando una jaula torpe donde debería haber un pecho. Poseía una calavera enorme en la parte superior, con cuencas vacías que parecían observar el tráfico con una inteligencia primordial y hambrienta. Una certeza helada me recorrió la espina dorsal, una realización o un conocimiento instintivo y absoluto de que algo catastrófico estaba a punto de desatarse. Mi respiración se cortó. Intenté hablar, incluso gritar, decirle a Sebastián que no se moviera, que abandonemos el carro y corriéramos, pero las palabras se atascaron en mi garganta. ¿Cómo podía explicarlo? ¿Cómo podía transmitir la magnitud del horror que se erguía ante nosotros sin sonar como un demente? Mi mano se cerró en un puño sobre mi muslo, con las uñas clavándose en la tela de los pantalones. Miré a Sebastián, que tamborileaba los dedos en el volante, completamente ajeno a la pesadilla que nos rodeaba. La criatura no se movía, simplemente estaba allí, un monumento a la carnicería esperando el momento adecuado para actuar. Mi amigo notó mi mirada y su cara reflejó un desconcierto furtivo. Un pitido impaciente rompió el hechizo que me tenía preso. El coche justo detrás de nosotros nos presionaba para avanzar. La luz del semáforo se había puesto verde y Sebastián, como cualquier conductor normal, metió primera y comenzó a avanzar. Mi pánico se convirtió ahora en una ola de náuseas. Abrí la boca para decir algo, cualquier cosa, pero fue demasiado tarde. Justo cuando nuestro coche cruzaba el umbral de la intersección, una camioneta color negro irrumpió desde nuestra izquierda. Ignoró por completo su luz roja, cortando el espacio frente a nosotros a una velocidad desorbitada. El conductor de la camioneta tenía una expresión de pánico congelada en su rostro,
pero no había tiempo para procesarlo. El mundo se convirtió en una sinfonía de metal retorcido y vidrio pulverizado. Escuché el chirrido de los neumáticos del autobús que venía en dirección contraria intentando frenar, un sonido agudo y prolongado que se mezcló con el estruendo del impacto inicial. La camioneta se estrelló contra el costado del autobús con una fuerza que hizo temblar el pavimento. Nuestro coche, atrapado en medio de la colisión, fue lanzado hacia un lado como el juguete que un niño enfadado arroja en su berrinche. Sentí como el cinturón de seguridad se enterraba en la carne de mi pecho y mis hombros, en medio del forcejeo inútil de mi cuerpo contra la inercia violenta. El último sonido que registraron mis oídos antes de que el caos se apoderara de todo fue el de mis propios gritos, ahogados por el estruendo de la colisión. Posteriormente, el silencio. Un silencio denso y pesado, roto solo por un silbido agudo y constante que parecía provenir desde adentro de mi cabeza, y después el goteo de un líquido, probablemente gasolina, y el tintineo de fragmentos de cristal que caían sobre el asfalto. Un dolor como nunca había sentido me atacó desde mis piernas, un ardor punzante y profundo que me robaba el aliento. Intenté moverme, pero mis extremidades inferiores estaban atrapadas, inmovilizadas por la estructura metálica retorcida del coche, que ahora se parecía más a una hoja de papel arrugada que a un vehículo. El olor a quemado, a hule y a sangre me llenó los pulmones. Giré la cabeza con dificultad, el movimiento enviando otra oleada de dolor a través de mi cuello. A mi lado, Sebastián yacía inmóvil. Su cabeza descansaba sobre el hombro a un ángulo antinatural, y un hilillo de sangre oscura se deslizaba constante desde su sien, manchando el cojín de su asiento. Sus ojos estaban abiertos, pero no veían nada. Mi único ancla a la normalidad, el único que conocía mi mundo sin juzgarlo, yacía inmóvil a mi lado, su situación incierta, pero mi corazón ya sospechaba la peor verdad. Las fuerzas comenzaron a abandonarme también, a medida que la oscuridad me reclamaba con un abrazo frío. Mi visión se estrechó, y los sonidos del exterior se desvanecieron hasta convertirse en un gran murmullo lejano. Sentí un tirón, una sensación extraña de ser jalado hacia afuera de mi propio cuerpo, justo cuando la conciencia me abandonaba por completo. Una fuerza desconocida me jaló hacia afuera del carro y del dolor, un tirón abrupto que me arrancó de la agonía de mis piernas atrapadas. Por un instante floté en una quietud plena, sin sensaciones, y luego mis pies tocaron el suelo firme y frío. El dolor había desaparecido, reemplazado por un entumecimiento profundo. Abrí los ojos. La primera imagen que registró mi mente fue el rostro de Sebastián, pero no el que acababa de ver en el coche. Este Sebastián estaba de pie frente a mí, ileso, con su ropa intacta, sin rastro de la sangre que había estado emanando de su sien hace unos momentos. En sus ojos se reflejaba un pánico absoluto, una confusión que era un espejo de la mía. «Damián, ¿qué está pasando?». Su voz era apenas un susurro tembloroso. Antes de que pudiera responder, mis sentidos se adaptaron a mi nuevo entorno y el aire escapó de mis pulmones en un silencio de horror. No estábamos en la misma ciudad. La lluvia torrencial había cesado. El cielo sobre nosotros no era un techo de nubes, sino un lienzo de vórtices morados y grises que giraban sin descanso, lanzando relámpagos que retumbaban constantemente y que iluminaban un paisaje de destrucción total. Los edificios que antes se alzaban orgullosos ahora eran esqueletos de hormigón y acero, derrumbados sobre sí mismos. Las calles, una vez llenas de vida, eran un cementerio de chatarra oxidada, coches abandonados y cubiertos por una capa de polvo grisáceo similar al hollín. El aire olía a ozono, a humedad estancada y a algo más, a un olor dulzón y podrido que me revolvió el estómago. Un sonido grave y rítmico, como el de una maquinaria pesada, provenía desde el centro de la intersección. Allí, de pie junto a los restos humeantes del autobús, estaba la criatura de huesos que había visto momentos atrás. Pero ya no era una aparición parpadeante. Poseía una forma física y tangible, una masa colosal de restos humanos fusionados que se movía con una pesadez aterradora. El sonido que emitía era como de una trituración constante, el crujir de cientos de huesos frotándose entre sí con cada movimiento que hacía.
La calavera gigante que servía como su cabeza se giró lentamente, con sus cuencas vacías escudriñando los alrededores. Mi mirada siguió la suya hacia el autobús. La parte lateral había sido arrancada, exponiendo el interior. Dentro, una docena de personas yacían magulladas entre los asientos aplastados por el impacto, y otras cuantas forcejeaban y gritaban en un pánico absoluto. Eran las almas de los pasajeros. La criatura extendió una de sus manos esqueléticas, una garra hecha de costillas y fémures, que se introdujo en el interior del vehículo y apresó a una de las almas, una mujer que luchaba con desesperación por escapar. La bestia la sacó y la sostuvo en el aire ante ella, observándola con una curiosidad depravada. Después, con un movimiento casual, la estampó contra el asfalto quebrado de la calle. El alma no se desintegró, tan solo pareció condensarse, su forma brillando con una luz más intensa con cada impacto. La criatura repitió la acción una y otra vez, hasta que el brillo de aquella alma parpadeó débilmente. Entonces la llevó hacia su grotesca boca, una cavidad oscura llena de dientes afilados, y la trituró con un sonido crujiente que resonó en toda la calle. Un escalofrío recorrió mi espíritu. Miré hacia atrás, hacia el coche que nos había atrapado. Allí, a través del parabrisas roto, vi dos cuerpos inertes. Uno era el mío, con la cabeza ladeada y los ojos cerrados. El otro era el de Sebastián, con la misma herida en la sien y la misma expresión vacía que había visto momentos antes de perder el conocimiento y de que el mundo real se oscureciera. La comprensión me golpeó con la fuerza de un impacto físico. Estábamos los dos muertos. Sebastián también miraba hacia el coche, y su propio rostro se palideció, si es que un espíritu puede palidecer. Dio un paso atrás, sacudiendo la cabeza. No puede ser, dijo. Estaba intentando despertarte. Te gritaba, pero no me escuchabas. Mis manos pasaban a través de ti, como si estuvieras hecho de humo. Hasta que vi cómo tu cuerpo se relajaba. Y entonces pude tocarte. Pude jalarte. Sus palabras encajaban en el rompecabezas de mi locura. Sebastián solo pudo interactuar con mi espíritu en el momento exacto en que mi vida se extinguió, cuando mi forma etérea se separó de mi cuerpo físico. Habíamos cruzado el umbral juntos. No éramos observadores esta vez. Éramos parte del espectáculo. La bestia ósea se deleitaba con su presa, pero pronto se volvería hacia las otras almas que todavía estaban atrapadas en el autobús, aterrorizadas. Y seguidamente, con seguridad nos buscaría a nosotros. Un instinto de supervivencia primordial se apoderó de mí. Agarré el brazo de Sebastián. Su tacto era sólido y real, a pesar de nuestra naturaleza incorpórea. Tenemos que movernos, balbuceé con prisa. Tenemos que alejarnos de aquí y escondernos ahora mismo. Él asintió con la cabeza, su confusión dando paso a un miedo comprensible. Nos agachamos, usando el coche destrozado como cobertura, y observamos cómo otras almas, quizás una media docena, lograban escapar del autobús. Se dispersaron en todas direcciones, buscando refugio en las ruinas de los edificios cercanos. La criatura pareció notar también su fuga y soltó un gruñido que hizo vibrar el aire. Ignoró a las almas restantes en el autobús y dio un paso pesado en nuestra dirección general, sus huesos rasgándose y crujiendo como un árbol a punto de caer. Señalé desesperado un edificio de oficinas con el frente completamente destruido, intentando no emitir ningún sonido ni hacer ruido. Corrimos, o más bien, nos deslizamos sobre el suelo. No sentíamos el cansancio, pero solo el pánico nos impulsaba a actuar. Nos refugiamos en la oscuridad del interior del edificio, entre pilares de hormigón agrietado y montones de escombros. Desde nuestra nueva posición, podíamos ver aún mejor la escena del accidente. La criatura se acercaba al autobús, sus garras listas para atrapar a otra pobre alma. El sonido de la trituración y los gritos amortiguados de las víctimas llenaban la escena de este calvario. ¿Qué es este lugar?, preguntó Sebastián con su voz llena de un terror que nunca le había escuchado. ¿Es el infierno, o acaso es el purgatorio? Miré a mi alrededor. A la devastación,
a las almas que huían como animales acosados, al monstruo que se alimentaba de ellas. No había fuego ni demonios rojos con tridentes. Esto era algo mucho más primitivo y mucho más cruel. No creo que tenga un nombre, respondí, mi propia voz sorprendentemente firme. Es tan solo lo que viene después. Un lugar sin reglas, donde esas cosas dan caza. Y nosotros somos la presa. Sebastián se apoyó contra una pared, su forma etérea temblando. Él, que siempre había sido el escéptico, el ancla a la realidad, ahora estaba atrapado en la pesadilla que yo había visto en pequeños fragmentos durante mi vida entera. Y esta vez, no había forma de despertar. Nos quedamos agazapados allí, en la penumbra del edificio derrumbado, mientras el panorama de nuestro nuevo hogar se grababa a fuego en nuestra conciencia. El silencio era pesado, roto solo por el retumbar lejano de los vórtices en el cielo y el crujido de la bestia ósea que continuaba su festín en la calle. Sebastián se apartó del pilar de hormigón junto a la ventana destrozada, su forma etérea moviéndose con una torpeza que delataba su profunda desorientación. Después de un momento se detuvo y me miró, sus ojos buscando alguna respuesta que yo no podía darle. Esa cosa, el monstruo de ahí afuera, dijo por fin, su voz apenas un hilo tembloroso. ¿Es eso lo que veías? ¿Era esa la aparición que estaba con tu abuelo? Negué con la cabeza, con la sensación de una verdad aterradora pesando más que nunca. No, ese era diferente. Era más pequeño, esquelético también, pero humanoide, aunque tenía más una composición bestial. El que vi en el callejón hace años parecía un insecto gigante hecho de huesos secos. Nunca he visto dos iguales. Siempre son distintos. Sebastián procesó mi respuesta y vi el entendimiento amargo apoderarse de su rostro. No se trataba de un solo monstruo, de un único demonio al que podíamos ponerle nombre y rostro. Era una especie entera. Un ecosistema de depredadores, y nosotros acabábamos de ser introducidos en la cadena alimenticia. La magnitud de nuestra situación se hundió en nosotros, como una losa de desespero frío y sólido. Mientras hablábamos de ello, casi como si fuera a propósito, un movimiento en la calle captó nuestra atención. Desde las sombras de los edificios cercanos surgieron otras figuras esqueléticas. Eran más pequeñas que el coloso, no más altas que un ser humano, pero se movían con una velocidad y agilidad aterradoras. Parecían construidas a partir de sombra y obsidiana, con múltiples patas articuladas que las hacían correr como arañas gigantes. No tenían rostro, solamente una superficie lisa y negra que reflejaba los relámpagos del cielo de una manera antinatural. Perseguían a las otras almas que habían logrado escapar del autobús, figuras translúcidas que corrían en direcciones distintas, buscando refugio en la laberíntica ruina de la ciudad. La gigantesca bestia ósea pareció notar su llegada. Soltó un gruñido bajo, un sonido que hizo vibrar los escombros a nuestro alrededor. Ignoró a las 2 o 3 almas que todavía permanecían atrapadas en el interior del vehículo y dio un paso pesado, su pie masivo hecho de cráneos aplastándose contra el asfalto. Pero no se dirigió hacia nosotros. Parecía haber saciado su hambre y estaba tomando distancia de las numerosas criaturas más pequeñas que inundaban la escena. Una de ellas se lanzó sobre una persona que se había quedado sin un lugar donde huir, una figura masculina que brillaba con una luz pálida. La criatura la derribó y la inmovilizó con sus patas afiladas. El alma forcejeó en pánico, pero la bestia simplemente se inclinó y enterró sus fauces en el rostro de aquel pobre hombre. El acto violento no derramaba sangre como uno se imaginaría, sino más bien el ataque de la bestia parecía consumir su brillo, atenuándose hasta extinguirse por completo. Otra criatura hizo lo mismo con una mujer que intentaba correr entre los vehículos abandonados. La caza había comenzado, y los cazadores eran muchos. «Tenemos que largarnos de aquí», susurré, tirando del brazo de Sebastián. «Ese monstruo grande es lento, pero esas otras cosas son mucho más veloces». Nos alejamos de nuestra posición inicial, adentrándonos más en las entrañas del edificio de oficinas derrumbado. La estructura era un laberinto de pasillos bloqueados y habitaciones abiertas al cielo oscuro.
Nos movíamos con cuidado, tratando de no hacer ruido, aunque no estábamos seguros de si estas criaturas percibían el sonido de la misma manera que lo hacíamos en el mundo de los vivos. Cada sombra parecía ocultar una nueva amenaza, cada escombro negro era un posible depredador. Después de varios minutos de un avance cauteloso, llegamos a lo que una vez fue un amplio salón de comedor comunitario, repleto de mesas y sillas destrozadas. En una esquina opuesta, lejos de la luz de los relámpagos, noté una figura distinta. Era otro ser humano, un alma como nosotros, pero se comportaba de manera diferente. Estaba quieta, acurrucada en el suelo, con la cabeza gacha. Llevaba una capucha oscura y raída, tan larga que ocultaba por completo su rostro. No brillaba con la misma intensidad que nosotros o las otras almas que habíamos visto. Su luz era tenue, casi imperceptible, como si los harapos que vestía estuvieran diseñados para apagarla. Una idea desesperada me cruzó la mente. Quizás esta alma llevaba aquí mucho tiempo. Quizás sabía cómo sobrevivir. Me detuve y Sebastián hizo lo mismo detrás de mí, siguiendo mi mirada. Cuando se percató de la nueva presencia, su cuerpo se congeló por el miedo y la duda. ¿Qué hacemos?, preguntó él en voz baja, sin apartar la mirada de aquella persona. Voy a hablarle, respondí, poniéndome en marcha. Me aproximé con lentitud, con las manos levantadas en un gesto de paz. El hombre no se movió, pero sentí que estaba consciente de mi presencia incluso desde antes de que nosotros lo notáramos. Hola, dije, mi voz sonando extraña en el silencio sepulcral. No queremos hacerte daño. Nosotros llegamos aquí hace un momento. La figura encapuchada levantó la cabeza lentamente, pero la capucha ocultaba sus rasgos en una sombra impenetrable. Una voz gutural y áspera, como la de alguien que no había hablado en siglos, emergió de la oscuridad. Nuevos. Siempre hay nuevos. Brillan como faros en la penumbra de la noche. Sebastián se acercó, su valentía superando su miedo. ¿Quién eres? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? La figura soltó una risa amarga, un sonido áspero y sin ninguna señal de comedia. El tiempo no significa nada aquí. Llegué antes de que las luces de esta ciudad se encendieran, para luego apagarse para siempre. Antes de que las calles estuvieran regadas de vehículos viejos. Estoy esperando a alguien del otro lado, por eso me acerco cuando aparecen más de ustedes. Su afirmación solamente sirvió para generarme nuevas dudas. Miré ahora más de cerca su vestimenta, con mi teoría cobrando más fuerza, y pregunté. ¿La capucha, la usas para esconder tu luz? ¿Para que no te encuentren? El muchacho es listo, dijo el desconocido, su tono sonando despectivo. Así es. Los nuevos brillan demasiado. Son presa fácil. Atraen a los devoradores desde lejos, incluso antes de cruzar por completo. En este lugar, la quietud y la oscuridad son las únicas armaduras que poseemos. ¿Devoradores?, preguntó Sebastián. ¿Hay más de esos monstruos? Todo aquí es un devorador, respondió el alma encapuchada. Desde el dragón de huesos que reina en las afueras de la ciudad hasta la más pequeña de las sombras que se arrastra por los muros. Este es un lugar de castigo, sin escapatoria ni descanso. La desolación de sus palabras nos golpeó tan fuerte como la camioneta al autobús. No había esperanza. No había escape. Solo nos esperaba una lucha constante e inútil por la existencia. ¿No hay ninguna forma de poder escapar?, pregunté casi por inercia, con mi voz llena de una desesperación que ya no intentaba ocultar. El alma encapuchada se giró hacia mí, y por un instante, sentí que sus ojos me perforaban a través de la tela. Escapar es una palabra de los vivos. Aquí solo puedes posponer el final. Otras almas han intentado construir refugios o formar grupos. Siempre acaban atrayendo demasiada atención. Los números no dan seguridad, solo un festín más grande para ellos. Entonces, ¿qué hacemos?, intervino Sebastián, su voz rota.
¿Simplemente nos escondemos hasta que nos encuentren? Oculten su resplandor. No hagáis ruido. Y cuando uno de ellos os encuentre, y créanme que lo harán, luchad. No solo para escapar. Luchad para romper algo de su cuerpo. Un hueso afilado, o un trozo de su caparazón. Algo que podáis usar. Es la única ventaja que podréis conseguir. Con esas últimas palabras, el alma encapuchada se puso en pie. Pude ver, entre la manta que usaba para cubrirse, un fémur de más de 1 metro, que nuestro consejero empleaba como bastón. Cuando intentamos imitarle, elevó una mano enguantada que nos detuvo en seco. Negó con la cabeza, sin dejar lugar a dudas sus intenciones de alejarse de nosotros. Sin más, se deslizó hacia la oscuridad de un pasillo colapsado y desapareció de nuestra vista. Nos abandonó a nuestra suerte, con su consejo macabro resonando en el silencio. Luchar para conseguir un arma del cuerpo de tu enemigo. La idea era tan espantosa como lógica. No nos atrevimos a ir detrás de él. Nos quedamos en el amplio salón durante un tiempo que pareció una eternidad, tratando de asimilar todo. El miedo era una presencia constante, un frío que se había instalado en el núcleo de nuestro ser. Decidimos que teníamos que seguir moviéndonos, encontrar un lugar más seguro, si es que existía tal cosa. Salimos del salón y regresamos al caos de los pasillos. Fue entonces cuando una sombra se desprendió de la pared a nuestro lado. Era parecido a una de las criaturas pequeñas, como las que habíamos visto cazar a las personas en la calle. Se movía con una velocidad cegadora, una mancha de negro reluciente sobre el suelo de hormigón. Antes de que pudiéramos reaccionar, se lanzó sobre mí. Sentí un impacto doloroso, como si algo me atravesara el alma. La criatura me derribó y una de sus patas afiladas se clavó en mi estómago. Un dolor punzante y agudo me recorrió, mucho más intenso que cualquier dolor físico que hubiera experimentado. Entonces mordió mi pierna derecha mientras me sujetaba contra el suelo. Era como si un pedazo de mi ser me estuviera siendo arrancado, a medida que los dientes largos y puntiagudos se enterraban cada vez más profundos en mi carne. Damián, no, gritó Sebastián. Vi a mi amigo lanzarse sobre la criatura, golpeándola con sus puños desnudos. Sus impactos no parecían tener ningún efecto, pero la sola distracción fue suficiente. La bestia soltó mi pierna y se giró hacia él. En un arrebato de pánico y furia, me incorporé y le di una patada por detrás a la criatura con toda la fuerza que pude reunir. Mi pie conectó con su cuerpo, y la cosa fue lanzada contra una pared con un chillido. No se desintegró, pero quedó aturdida por un momento. Ahora, exclamé entre gemidos de dolor. Sebastián entendió a lo que me estaba refiriendo. Agarró un trozo inmenso de hormigón del suelo y se lo arrojó a la criatura. El pesado objeto la golpeó de lleno, y oímos un sonido de fractura, como el de una rama seca rompiéndose. La criatura se convulsionó atrapada bajo el escombro, y una de sus patas delanteras, una estructura afilada como una lanza, se quebró y se separó de su cuerpo. Yo, arrastrándome por el dolor constante en mi pierna, agarré otra losa de hormigón y la golpeé una y otra vez en la cabeza expuesta. Con el último golpe, la criatura se desvaneció en una nube de humo oscuro, dejando solo su pata rota y otros huesos pequeños en el suelo. Los dos jadeábamos, o más bien hacíamos el equivalente espiritual de un jadeo. Mi pierna derecha dolía con una intensidad insoportable, una herida que no sangraba pero que se sentía real, un vacío donde antes había una parte de mí, que ahora casi no tenía ningún brillo en toda la zona. Me derrumbé contra el suelo y Sebastián se arrodilló a mi lado, con su rostro lleno de preocupación. ¿Estás bien?, preguntó de forma retórica. Negué con la cabeza, apretando mi pierna con ambas manos. Esa desgraciada me lastimó de una forma extraña. Siento como si me hubiera arrancado algo. Sebastián miró el hueso afilado que la criatura había dejado atrás. Luego me miró a mí, y en sus ojos vi una nueva determinación, una chispa de supervivencia nacida de la desesperación. Se acercó a los restos esparcidos de la criatura rota y los recogió.
La cuchilla huesuda se notaba ligera pero increíblemente resistente, con un borde afilado como una navaja. Me la tendió para que pudiera verla de cerca. Aquel hombre encapuchado tenía razón, dijo con voz firme. Luchamos para conseguir un arma. Tomé los huesos más pequeños de la sombra de sus manos. Su tacto era frío y liso. Miré mi pierna herida, luego mi estómago, luego a mi amigo, y finalmente a la oscuridad de los pasillos que se extendían ante nosotros. Estábamos solos, heridos y atrapados en un infierno. Pero por lo menos teníamos algo con lo que defendernos. El ruido de nuestra breve pero violenta lucha había sido como un faro en la quietud de este desalmado lugar, y temíamos que hubiera atraído a otros devoradores. Ahora cada sonido, cada crujido de la estructura dañada del edificio, nos hacía sobresaltar. Tenemos que movernos de aquí, dije, mi voz tensa por el dolor y el miedo. No podemos quedarnos quietos después de todo ese alboroto. Sebastián asintió, su mirada fija en la oscuridad de los corredores arruinados que se abrían ante nosotros. Me ayudó a levantarme, apoyando mi peso sobre su hombro. Mi pierna herida soportaba poco o nada, y cada paso era un ejercicio de agonía. Nos arrastramos, nos deslizamos a través del laberinto de escombros, avanzando con una lentitud frustrante. El mundo a nuestro alrededor era una pintura de la desolación, un cementerio de una civilización que nunca conocimos. Tras avanzar por algunos minutos, vi el primer parpadeo. A lo lejos, al final de un pasillo colapsado, la imagen de una mujer joven con su hijo en sus brazos, empujando un cochecito de bebé vacío, apareció y desapareció en un instante, congelada en el tiempo como una fotografía. Se veía traslúcida pero real, era completamente ajena a este paisaje de ruinas. Parpadeó de nuevo, un fantasma de un mundo que todavía existía. Me detuve en seco, mi corazón espiritual dando un vuelco. ¿Qué fue eso?, susurré. Sebastián siguió mi mirada, temeroso de encontrar otro de los engendros demoníacos. ¿Qué cosa? No veo nada, dijo con cautela, intentando contener el pánico. La imagen volvió a aparecer, otra vez igual de nítida. La mujer le sonreía al bebé, que jugaba con un sonajero. Duró solo un instante antes de desvanecerse de nuevo. Allí hay una mujer, con un bebé, dije, sin quitar los ojos del lugar donde había estado. Es como cuando yo veía a las criaturas. Están parpadeando dentro y fuera de la realidad. Justo entonces, otra imagen apareció a nuestro lado, tan cerca que casi pude tocarla. Un hombre de traje, con un teléfono pegado a la oreja, congelado en el tiempo en una caminata con aire impaciente. Su forma era sólida por un momento, una mancha de color y vida en la monotonía gris de la muerte que era nuestro paisaje actual, y luego se desvaneció. Sebastián retrocedió, su rostro lleno de asombro y un terror renovado. «La vi», exclamó en un susurro ronco. «La vi». ¿Qué significa esto? Significa que la ventana funciona en ambas direcciones, respondí, la comprensión llegando como una ola de hielo. Ahora nosotros vemos a los vivos como ellos nos verían a nosotros, como ecos o como interferencias sobrenaturales. Somos los fantasmas ahora, Sebastián. Estamos del otro lado. Esta revelación nos sumió en un silencio aún más profundo. No solo estábamos atrapados en este infierno, sino que éramos forzados a presenciar la continuación de un mundo del que ya no formábamos parte, un recordatorio constante de todo lo que habíamos perdido. Continuamos nuestro camino, más lentamente si cabe, ahora con el añadido tormento de ver estos destellos de vida normal, como un castigo cruel. Nuestra casi silenciosa conversación sobre esta nueva y terrible percepción se interrumpió bruscamente. Un sonido metálico y arrastrado resonó en el pasillo frente a nosotros. Nos congelamos en el lugar donde estábamos parados. De la penumbra emergió una nueva figura. Era diferente a la criatura rápida que habíamos enfrentado antes. Esta era una amalgama de sombra y metal retorcido, una construcción grotesca que se movía con una lentitud deliberada, inhumana.
No tenía patas de araña, sino una base masiva de chatarra que se le asemejaba, y vigas de acero que se arrastraba por el suelo, produciendo un siseo constante, como el de vapor escapando de una tubería rota. Su torso era una masa de sombra grisácea y aceitosa que se aglutinaba alrededor de un armazón de metal, y de ella salían dos brazos largos y delgados, terminados en pezuñas que parecían hechas de láminas de metal afilado. Tampoco tenía rostro, solo una superficie lisa y oscura en la que resaltaban unos ojos de brillo perverso. Su lentitud la hacía, de alguna manera, aún más aterradora. No había prisa en sus movimientos, solo una voluntad y una certeza inquebrantables. Nos había encontrado y sabía que no podíamos escapar. Mi pierna herida me traicionó, un dolor punzante me recorrió y mi movimiento se volvió torpe. Intenté dar un paso hacia atrás, pero tropecé y caí al suelo. La criatura se acercaba, lenta pero inevitable. «Damián, levántate, hay que correr», gritó Sebastián, colocándose entre el monstruo y yo. «No puedo. Tienes que huir. Déjame aquí y sálvate tú». Pero él no me hizo caso. Levantó su cuchilla esquelética, preparándose para el enfrentamiento. Yo también me aferré al pequeño hueso que cargaba, aunque no tuviera ni el tamaño ni el filo que poseía el arma que recuperamos de la criatura anterior. Me arrastré para ponerme de espaldas contra una pared, en una posición defensiva desesperada. La criatura nos alcanzó. Se detuvo a unos metros de nosotros, sus pesadas patas de metal extendiéndose lentamente. Sebastián atacó primero, lanzándose hacia adelante con un grito silencioso. Golpeó el brazo de metal de la criatura con su hueso, produciendo un sonido sordo y repulsivo. La criatura apenas se inmutó. Contraatacó con una velocidad que contradecía su movimiento lento, usando una de sus extremidades para barrer el aire. Sebastián logró esquivarle por poco, retrocediendo con agilidad. Yo, desde el suelo, intenté atacar sus piernas traseras, pero mi hueso rebotó inútilmente contra la masa de metal y se partió a la mitad, quedando ahora completamente inútil. La criatura pareció analizar nuestra resistencia. Entonces, decidió que yo era el objetivo más fácil. Ignoró a Sebastián y se volteó lentamente hacia mi dirección, su sombra aceitosa extendiéndose sobre mí como un sudario. Sebastián gritó mi nombre y se lanzó de nuevo sobre ella, golpeándola en la espalda. Una vez más, la criatura reaccionó. Se giró con una furia súbita y lo golpeó con el dorso de su mano metálica, lanzándolo contra la pared con una fuerza brutal. Mi amigo se desplomó contra el suelo, su débil forma parpadeando, perdiendo brillo. La criatura no esperó y se volvió hacia mí otra vez. Estaba indefenso, atrapado en el suelo, entre la pared y el devorador. Se torció hacia mí, con el casco de metal en su pata delantera levantándose para dar el golpe final. Y en ese instante, el tiempo se detuvo y el mundo se partió en dos. Una quemazón eléctrica me desgarró el pecho. Mi visión del infierno se distorsionó, superpuesta con una imagen que no pertenecía a este lugar. Veía un techo blanco de metal, con luces fluorescentes cegadoras que iluminaban una variedad de herramientas médicas amontonadas a mi alrededor. Y sobre mí, el rostro enmascarado de un doctor. Pude escuchar una voz, que parecía provenir de un lugar lejano, apenas audible pero muy energética, exclamando: «Despejen». Otra descarga eléctrica, más intensa esta vez, me hizo arquear la espalda de dolor. Mi cuerpo espiritual se quedó rígido, incapaz de responder a mis propias órdenes. Y entonces lo comprendí. Están intentando reanimarme. A mi cuerpo real, en el mundo de los vivos. Cada carga del desfibrilador me paralizaba, me arrancaba de mi existencia actual, cambiando entre dos mundos e impidiéndome defenderme. Cargando, escuché a la voz distorsionada, como si viniera desde el fondo de un profundo pozo. La criatura del infierno que había quedado pausada junto con toda la realidad del más allá, retomó su movilidad a la vez que el flujo del tiempo regresaba. Su mano de metal descendió hacia mí. A través de la neblina de dolor y electricidad, vi a Sebastián. Se había levantado, a pesar del golpe que él mismo había recibido,
y se lanzaba hacia mí, con un grito desesperado en sus labios. Empujó mi cuerpo en un último acto desesperado de resistencia. Gracias a ello, la pezuña de metal y sombra no logró golpearme. Despejen, volvió a resonar la voz lejana, más nítida que nunca. Lo último que vi en aquel infierno fue una imagen congelada, la espalda de mi amigo adelante mío, empuñando su cuchilla de huesos, dispuesto a enfrentarse al devorador silencioso y oscuro. Y detrás del monstruo había otra figura, un hombre encapuchado, cubierto de harapos negros, con su bastón esquelético alzado en el aire a punto de atacar a la criatura. Entonces, una última descarga eléctrica quemó mis pulmones y me arrancó por completo de ese mundo, y la oscuridad se convirtió en una luz blanca y abrumadora. El deslumbrante brillo se disipó a medida que mis ojos se acostumbraban al nuevo entorno, y fue reemplazada por el parpadeo rítmico de una luz roja justo sobre mi cabeza. Un sonido agudo y penetrante cortaba el aire, la sirena de la ambulancia en la que me encontraba. Sentía una áspera textura de lana sobre mi piel y el frío metálico de una vía intravenosa en el dorso de mi mano izquierda. Abrí y cerré mis ojos lentamente una y otra vez. El rostro de un paramédico se inclinaba sobre mí, con una mezcla de alivio y concentración profesional en sus facciones visibles detrás de la mascarilla. «Está despierto. Tenemos pulso y respiración estable», anunció su voz, que sonaba aún lejana y ahogada para mí. Intenté hablar, para preguntar por Sebastián, pero solo un ronco siseo salió de mi garganta. Tenía un tubo de oxígeno debajo de mi nariz. El paramédico me indicó con un gesto de la mano que no hablara. Mi mente era un torbellino de imágenes superpuestas. El rostro enmascarado del médico, el brazo de metal de la criatura en el piso, Sebastián interponiéndose delante mío, la luz cegadora, el hombre desconocido que había regresado cuando estábamos a punto de morir, el dolor indescriptible de mi pierna y mi pecho. ¿Fue todo una pesadilla inducida por el trauma? ¿Qué era verdadero? ¿Cuánto tiempo había pasado desde el accidente? El ardor en mi pecho, una quemazón cruda, me aseguraba que la reanimación había ocurrido. Pero el resto también era demasiado vívido, demasiado coherente para ser un simple sueño. El recuerdo de la lucha era tan real que podía sentir todavía el peso del hueso en mi mano. Abrí el puño derecho, con la intención de encontrar solo aire. Pero allí, descansando sobre mi palma, estaba un fragmento de hueso. Era oscuro, liso y afilado en el extremo roto, y emanaba un frío que no pertenecía a la calidez de la ambulancia. Debieron pasarlo por alto cuando me recogieron, o quizás, simplemente no podían verlo. Era mi prueba, mi conexión tangible con el infierno que había dejado atrás. Lo escondí debajo de mi cuerpo, un secreto preciado y aterrador. Llegamos al hospital y el mundo se convirtió en un torbellino de acción. Me movieron de la camilla a una cama y me cortaron la ropa, mientras las voces de los doctores se sobreponían unas a otras con órdenes y terminología médica que yo no entendía. A través de todo ello, mi única preocupación era una pregunta que no podía formular. ¿Dónde estaba Sebastián? Miré a duras penas cada rostro que entraba en la sala de emergencias, buscando una respuesta en sus rostros, pero solo veía profesionalismo y, a veces, una pizca de lástima que se dirigía a mí. Fue un tiempo más tarde cuando la verdad me golpeó con toda su fuerza. Una enfermera amable entró en mi habitación privada para revisar mi estado y ajustar mi suero. Le pregunté por mi amigo, por el chico que estaba en el coche conmigo. Su sonrisa amable se desvaneció, sustituida por una expresión de profunda compasión. Evitó mi mirada, concentrándose en la bolsa del medicamento. «Hijo, los médicos hablarán contigo de eso cuando estés un poco más fuerte», dijo suavemente. Pero su evasión fue toda la confirmación que necesitaba. Luego de un corto tiempo más, un médico con el rostro cansado se sentó al pie de mi cama y me explicó con paciencia la extensión de mis heridas. Tenía costillas rotas, un neumotórax y una grave conmoción cerebral. Luego, con una voz cargada de una delicadeza que me resultó insultante, me dijo las palabras que sellaron mi nuevo destino en quiebra. «Damián, fuiste increíblemente afortunado. Eres el único sobreviviente del accidente.
el único sobreviviente. Las palabras resonaron en la habitación estéril, absorbiendo todo otro sonido. Sebastián estaba muerto. El conductor de la camioneta, los pasajeros del autobús, todos muertos. Y yo estaba aquí, atrapado en un cuerpo dañado, mientras mi amigo estaba todavía del otro lado. La imagen de su forma etérea enfrentando la criatura de metal se grabó en mi mente con una claridad dolorosa. Él no estaba simplemente muerto. Estaba perdido. Pasaron los días en una neblina de analgésicos y dolor. Mi familia me visitaba todo el tiempo, incluso la de Sebastián, aunque ellos no se acercaron a hablar conmigo. Mi cuerpo era un mapa de hematomas y cicatrices, pero la herida más profunda era invisible para todos, menos para mí. Mi pierna derecha no respondía. No sentía nada en ella. Era un peso muerto, un apéndice inútil unido a mi cadera. Los médicos realizaron innumerables pruebas y estudios de conducción nerviosa, pero los resultados eran un enigma para todos ellos. No hay una explicación neurológica clara para esta parálisis, me explicó el doctor, mostrándome las imágenes de mi espalda intacta. Los músculos, los nervios y los tendones están bien. Es como si la señal de tu cerebro simplemente se detuviera en algún punto, como si hubiera un bloqueo. Pero yo sabía cuál era ese bloqueo. Era la marca que el devorador me había dejado, el vacío de donde me había arrancado un pedazo de mi existencia. Mi cuerpo físico simplemente reflejaba el daño de mi espíritu. La cicatriz no estaba en mi carne o en mis huesos, sino en mi alma. El duelo por Sebastián fue un proceso solitario y silencioso. Mis padres intentaban consolarme, pero sus palabras se perdían en el abismo de mi conocimiento. Todos ellos lloraban por un amigo muerto. Yo me atormentaba por la idea de un alma atrapada en el purgatorio. ¿Estaba Sebastián todavía corriendo por esas ruinas? ¿Había vuelto el hombre encapuchado para ayudar o por otra razón? ¿Se habían escondido como nos aconsejó? ¿O la criatura de metal los había consumido? La posibilidad me llenaba de una angustia tan profunda que me dificultaba respirar. Lloraba por él, no con la tristeza de quien despide, sino con el pánico de alguien que sabe que un ser querido está sufriendo en un lugar del que no hay escape. Pero en medio de esa desesperación, una idea extraña y peligrosa comenzó a germinar. Sabía que mi vida ya no sería normal. Viviría con esta pierna paralizada, con este secreto, con la memoria constante de lo que me esperaba. Pero también sabía algo más. Sé que escapar de allí para siempre es imposible. Sé que cuando mi hora llegue, volveré a ese lugar. En esa certeza, encontré una razón para seguir. No era una esperanza feliz, era una promesa desesperada y retorcida. Y si Sebastián pudiera escapar y sobrevivir, escondiéndose o peleando para no ser consumido, existía la posibilidad de que volvería a verlo al final. No en esta vida, sino en la siguiente. Lo encontraría en aquel infierno. Esta idea se convirtió en mi propósito para soportar los días de terapia física, la rehabilitación y las noches de insomnio. Mi vida ya no era una línea recta hacia un futuro incierto. Se había convertido en un préstamo, un intervalo temporal antes del regreso inevitable a ese averno. Y yo usaría ese tiempo para prepararme, para ser más fuerte la próxima vez, para no ser solo una presa más. Los meses se convirtieron en años. Me adapté a mi nueva realidad, a la muleta que se convirtió en una extensión de mi cuerpo y a la mirada de lástima en los rostros ajenos. La terapia física me devolvió la movilidad del torso y los brazos, pero mi pierna derecha permanecía inerte, un monumento permanente a la noche en que cruzamos al otro lado. Vivía con aquel fragmento de hueso, oscuro y quebrado, escondido en un cajón, que era mi prueba tangible de que el purgatorio era real. Mi maldición, lejos de desaparecer, se había vuelto más aguda. Ya no veía a las criaturas como parpadeos inciertos o imágenes intermitentes. Ahora, cuando aparecían, las veía con una claridad absoluta, como si el velo entre los mundos se hubiera rasgado permanentemente para mí.
Un día, me encontraba en el aeropuerto, listo para tomar un vuelo hacia otra ciudad por un trabajo que mi padre había gestionado para mí, en un intento desesperado de reiniciar mi vida a miles de kilómetros de distancia. El bullicio de la terminal, las voces de los altavoces anunciando salidas y el murmullo de cientos de conversaciones creaban una banda sonora de normalidad que resultaba tranquilizante. Pero mientras esperaba en la sala de embarque, mi mirada se desvió hacia la gran ventana que daba a la pista de aterrizaje. Y entonces lo vi. Deambulando lentamente junto a un avión comercial, se erguía una figura que me heló la sangre. Era un esqueleto gigante, con más del doble de estatura que el coloso de aquella noche. Pero a diferencia de las bestias grotescas que había presenciado antes, este poseía una forma inequívocamente humana, un esqueleto perfecto. Sus huesos eran de un blanco puro e impecable, y en sus cuencas vacías ardía un brillo verdoso, antinatural y lleno de una inteligencia hambrienta. La aeronave, un coloso de metal para los humanos, parecía un juguete a su lado. La criatura no se movía con prisa, simplemente paseaba junto al fuselaje, su luz espectral iluminando la pista de aterrizaje por completo alrededor del avión que estábamos a punto de abordar, como un carnicero inspeccionando su ganado. Supe, con una certeza que me paralizó, lo que estaba a punto de ocurrir. Un presagio de esa magnitud solo significaba una catástrofe a gran escala. Un impulso primario me gritó que corriera por la terminal, que alertara a la seguridad, que gritara a todos para que se alejaran de ese avión. Pero me quedé inmóvil. ¿Qué diría? ¿Quién le creería al hombre lisiado que afirmaba ver un esqueleto gigante merodeando en la noche? Me llevarían encadenado, me encerrarían, y el desastre ocurriría de todos modos. Mi única opción era el silencio. Me levanté con la dificultad que me caracterizaba desde aquel accidente, recogí mi equipaje de mano del asiento a mi lado y me dirigí a la salida más cercana. Cancelé mi vuelo con una llamada rápida mientras salía del aeropuerto a toda prisa, sin mirar atrás. Dejé allí a cientos de almas ignorantes ese septiembre del 2001, destinadas a la misma pesadilla que ahora era mi certeza y mi condena. La vida ya no era un regalo, sino una prórroga. Y la muerte no era el final, sino el principio del horror.